Les doy la bienvenida nuevamente en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Decía entonces, les doy la bienvenida nuevamente en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí estamos en la segunda parte de Festival 2022, segunda edición, Festival Latinoamericano de Proyectos Culturales con Impacto Social. En este tercer módulo vamos a tratar el tema Modelos de Trabajo Colectivo en el Arte, y nuestros formadores invitados e invitadas e invitades son un grupo de teatro comunitario llamado Pompa Petri Yazos. Lo habíamos dicho fuera de la presentación, había salido mejor, ¿no? Pompa Petri Yazos, porque son los payasos de Pompeya, de Parque Patricios y ya está, y a esos dos. Bueno, surgida del trabajo colectivo de un grupo de vecinos del barrio de Parque Patricios, la asociación civil Grupo de Teatro Comunitario, los Pompa Petrillazos, que trabaja desde hace 19 años para multiplicar la participación vecinal, fomentando la consolidación de un sentido comunitario y contribuyendo a la recuperación y revalorización de los espacios públicos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a todas, todos y todes, y quien va a moderar es la señorita Jenny Hurtado Giraldo, productora artística de Festival. Bienvenidos, bienvenidas, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí. Agradecemos un montón la presencia de quienes pudieron sumarse a pesar de este día gris y venciendo el frío, y a todos los que nos están viendo en directo, agradecerles por su compañía virtual y por supuesto a los pompas, llamados así cariñosamente y un poco más fácil. Así que bueno, gracias por estar aquí, compartir con nosotros desde Festival. Es un honor inmenso contar con la presencia de ustedes, sabiendo la trayectoria de que ya cumplen 20 años de acompañar, de seguir resistiendo y luchando a través del arte como una herramienta de construcción social. Así que bueno, les agradecemos nuevamente y esperamos que disfruten, comparten y se sumen a seguir pensando en proyectos colectivos como una herramienta de transformación. Gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, gracias por la participación, la invitación a Uriel y a la gente del festival por confiar en nosotros. Y antes de empezar, queríamos hacer una mención, ya que estamos en esta casa de la política, el corazón de la democracia argentina. Como trabajadores de la cultura y actores, queremos hacer mención a la ley 27.432, que se vence este año y que está en tratamiento, o tiene que estar en tratamiento acá en la Cámara de Diputados y de Senadores. No queríamos dejar pasar en este contexto hacer mención a eso. Solidarizarnos con los colectivos culturales. Bueno, la presentación que vamos a hacer va a comenzar con un recorrido histórico, que voy a contar un poco de qué se trató. Vamos a hablar en el medio de la cuestión filosófica y política que nos motiva. Y por último, vamos a dar algunas herramientas de gestión y van a cerrar nuestros directores contando también las experiencias. Así que bueno, vamos a compartir un PowerPoint. Bueno, todo se inicia ahí en el año 2002. Como decía la locutora, tenemos 19 años, mañana vamos a cumplir 20. Empezamos con la carpa cultural itinerante, que se hizo en Parque Patricios, con la gestión del gobierno de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, con un contexto político post-crisis 2001, acumulación de modelos neoliberales, de aplicaciones económicas, políticas, que todos ya sabemos cómo terminó en ese diciembre. O sea, estamos ubicados ahí en abril, pocos meses después de esa crisis inédita en el país. Y nacemos, suponemos, de la necesidad de participación, nacemos también con las fábricas recuperadas, nacemos con los trueques, con las organizaciones populares, y tenemos la característica de que encontramos en el arte, en el teatro,
la manera de expresarnos también, y con otros en el barrio, con conducciones que surgen de decisiones políticas. Y en un barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontrábamos también ahí sin saber qué hacer, nos ponemos a hacer arte. Y al final de ese año, como vemos, vamos a trabajar cada 5 años, ahí mostramos en el PowerPoint, tratando de hacer este recorte. Le llamamos a esta primera parte en Parque Patricios, pues nacemos ahí en el parque, y la primera obra que nos ponemos a hacer, pues nos ponemos a trabajar produciendo arte, nucleando la comunidad, se llama Con Familias como estas, y se estrena en diciembre de ese 2002, con la convocatoria esta de la Cultura Itinerante. Se acercan alrededor de 50, 60 personas a componer el grupo. Teníamos que buscar un lugar para ensayar, porque en el parque hacía frío en invierno, y arreglamos con la gente del polideportivo. Esos fueron los primeros movimientos de gestión, de acuerdos. Nos prestan un vestuario, nos prestan un espacio de usos múltiples para ensayar. Bueno, esos 5 años van a tener la característica de que son años productivos en hacer ficción. Vamos al Club Honor y Gratitud, ahí vemos en el año 2003, pero la característica también que tiene esta etapa de inicios fue el apoyo que tuvimos de otros grupos de teatro comunitario. Por eso se dan los encuentros en el pueblo de Patricios, hay encuentros en la ciudad de La Plata, y en el 2016 decidimos nosotros ponernos a organizar un encuentro en el Parque Ameguino. En el medio de todo eso, en el 2005, se nos ocurrió y tuvimos la necesidad de hacer una ley en el Instituto del Teatro, que fuimos los impulsores, que era específicamente de teatro comunitario, que no había. Eso a nivel gestión nos llevó también a crecer. Teníamos un bombo que nos habían dado, teníamos una guitarra que traía acá el director musical Esteban, teníamos también, que era un bombo, un acordeón y una guitarra. Bueno, y había que tocar, cantar y hacer teatro. Traíamos vestuarios y fuimos así durante esta etapa de iniciación creciendo. A ver si cambia. A ver si cambia la segunda. Así pasamos a ver los otros 5 años, que son donde nos mudamos del Parque Patricios al Parque Ameguino. Ah, bien. On. Ahora sí. Bien. Ahí es cuando nos vamos en estos 5 años del Parque Patricios al Parque Ameguino. Ahí en la zona sur seguimos de la ciudad, porque en el Parque Patricios se daba entre esta necesidad, esta crisis, se estaban instalando una feria media anárquica que después se organizó y es lo que hoy es la feria del parque, pero había empezado con manteros, había una casita que estaba llena de adictos al Paco, donde convivimos, pero bueno, no pudimos avanzar un poco más, así que nos fuimos corriendo de ese parque y nos encontramos con el Parque Ameguino, que era más tranquilo, que estaba vacío, y ahí empezamos a encontrar otras historias para contar. Historias que estaban vinculadas en el 2007, asume el gobierno de Macri, en la ciudad de Buenos Aires ya venía el de Néstor Kirchner desde el 2003, tenemos un contexto político con cierta estabilidad, a pesar de lo que veníamos viviendo desde el 2001, veníamos del no al ALCA también, veníamos de una situación regional de integración, y bueno, nos ponemos a hacer una obra que se llamó Extra Extra,
noticias que dan vuelta, porque nos estaban diciendo que venía el subte a Parque Patricios. Y eso para nosotros era un impacto para los que nacimos y vivimos ahí, que no sabía qué iba a pasar, si era verdad, porque hacía mucho que se venía hablando y nunca se había hecho nada, hasta que, bueno, fue llegando más adelante en el tiempo. Y fuimos rotando por otros clubes, por el Club Piranha, por la canchita de Bristol, nos prestaban los lugares, pero bueno, en algunos casos las situaciones edilicias no eran las adecuadas y en otros lados molestábamos haciendo teatro cuando no se permitía, porque se jugaba al fútbol ahí. Así que el salto cualitativo también fue la asociación civil. En el año 2009, a través del asesoramiento de Luis Alberto Ruiz, nos sugiere esto, hacer una asociación civil. Y ahí nos encontramos con el mecenazgo, ¿no? Con un Estado que sugiere políticas públicas, articulando en este caso con el sector privado, y vemos ahí una beta para organizarnos también, para proyectar, para ordenarnos. Y vemos que puede ser una plataforma para seguir creciendo. Esos 2 años de cierta estabilidad y de crecimiento, hasta ahí eran las cuotas sociales que pagábamos los 40, los 30 que íbamos a hacer teatro, más las gorras que pasábamos después de las funciones. Eso era el sustento. Y bueno, la asociación civil y proyectar proyectos justamente nos da la posibilidad de poder pensar en una esquina, en tener un lugar nuestro y en alquilar ahí en Brasil Esteban de Luca en el año 2011. Por eso la etapa que viene, estos 5 años que van del 2012 al 2016, son de construir ahí en la esquina, cerca del Instituto Bernasconi, con los chicos que van ahí a la escuela y escuchando un poco las necesidades de la población y proponiendo alternativas, van surgiendo diferentes talleres. Talleres que son proyectos más que talleres, porque lo que buscamos como política es construir y crear. Así que también en esta etapa lo que nos caracteriza es el contacto internacional, el reconocimiento político. Comienzan a haber declaraciones de interés cultural en nuestros espectáculos a través de la legislatura. Portugal, hay equipos que vienen a observar y a investigar de qué se trataba esto que estamos haciendo. La Universidad de Utrecht en Holanda también. Y gente de la región, de Colombia, también escriben sobre nosotros y comienzan a sacarse publicaciones. Se seguía trabajando con el objetivo de construir y de hacer teatro, así que empiezan a surgir bandas también. En el 2014 adaptamos una obra de Roberto Al, que leímos en Llamar porque va lejos, era una adaptación de 300 millones. Y el contexto también seguía siendo de estabilidad en el país, seguía siendo de menos crecimiento, si se quiere, el segundo gobierno de Cristina Kirchner, del 2011 al 2015, hasta que hay un cambio de gobierno en el 2016, asume Mauricio Macri. Comenzamos con proyectos a trabajar con los adultos mayores en el 2015, hacemos cine con adultos mayores, participamos de festivales de corto con Hacelo Corto y empezamos ahí a experimentar por otros caminos también. Vamos desde el 2016 hasta hoy, podemos decir que nos pasaron algunas cositas ahí durante el gobierno de Macri y hasta hoy nos atravesó posibilidades de crecimiento, nos atravesaron crisis y una pandemia y una guerra mundial que estamos atravesando, pero bueno, ahí podemos ver
en esta historia que contamos. También nos proponemos promocionar otros grupos. Vamos a Florencio Varela, incentivamos a compañeros que vienen al grupo a que construyan los mismos en sus territorios. También se da en Castelli un proceso similar, en Neuquén, y bueno, vamos acompañando ahí también eso. Nos analizamos ahí en el 2018 con 10 bandas funcionando, con chicos desde 14 años hasta adolescentes haciendo música. Seguimos produciendo espectáculos, postales. Hacemos murales en el barrio, un museo a cielo abierto que le llamamos, ¿no? Pues si van por la calle Brasil desde La Rioja hasta Jujuy, van a ver ahí a los costados las paredes intervenidas por nosotros. Y bueno, en el 2019-20 que empieza la pandemia, seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque había un grupo consolidado de alrededor de 50 personas que tenían necesidades de contactarse, de seguir creando, construyendo. Y desde la virtualidad también se trabaja con una producción nueva, utilizando las tecnologías. Se hace Callará el Silencio. En noticias, ¿cómo era? Historias de cartón, porque lo único que se podía obtener de la afuera era ir al supermercado y volver con la caja de cartón, con los productos, y bueno, se utilizaba esa caja de cartón, asesorados por Alfredo Iriarte, mascarista internacional reconocido, y bajo la dirección de acá de los directores. Los invitamos después a verlas, todas estas producciones. Se sigue trabajando y se sigue produciendo. Bueno, estamos en el 2021, parecido. Volvemos a estar en crisis, seguimos estando en crisis. Y se sigue produciendo, ¿no? Retazos de una historia, de una espera. Que estos personajes que habían estado en la virtualidad y se habían construido con máscaras de cartón, se realiza una instalación en este lugar, que nos tenemos que ir de esa esquina en el 2019 porque el dueño quería venderla, y encontramos un galpón a 2 cuadras. Entonces estábamos dispuestos ahí en el 2020, en abril, a estrenarlo. Y el 19 de marzo pasó lo que pasó, así que estuvimos trabajando todo ese año en el galpón para reestructurarlo, porque es una casa del año 1905. Y bueno, se siguió produciendo igual. Cuando terminó la pandemia, todos esos personajes, se armó una instalación en el lugar que funcionó hasta la semana pasada. Y ahora nos volvimos a encerrar porque vamos a volver a estrenar Lo que la peste nos dejó, que es un clásico ya del Teatro de los Pompas, y creo que toma otro contexto, pero sigue siendo vigente. Así que en mayo, a mediados de mayo, se reestrena Lo que la peste nos dejó en nuestro lugar, ya no en el Parque Ameguino, sino en el Galpón de los Pompas. Y bueno, ahí tenemos para adelante algunos proyectos que seguimos soñando, seguimos juntándonos en comunidad para pensarnos y gestionando para conseguir los recursos y hacerlo realidad. Gracias. ¿No se escucha? Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Yo les voy a comentar un poco los fundamentos, digamos, político-pedagógicos, filosóficos de la organización. Acá esta parte, bueno, en realidad también la abrimos con cuáles son los desafíos de la gestión institucional, con esta pregunta de cómo se gestiona lo colectivo. Ahí está, gracias. Bien, no leo tan bien, pero lo tengo acá. Bueno, algo que guía fuertemente nuestra tarea es la convicción política de que el arte es un derecho humano que debe ser garantizado.
esta premisa para nosotros la tomamos justamente como eso, ¿no? Como una premisa sobre la que trabajamos constantemente y sobre la que nuestra organización se asienta y desarrolla constantemente para garantizar este derecho, ¿no? Es justamente en esta especificidad artística que nuestra práctica política toma como contundencia práctica, ¿no? No estamos pensando al arte como un medio para, sino que es en la acción política, en esas prácticas artísticas que construimos políticamente como organización. En este sentido, el lenguaje artístico es el lenguaje en el que damos, digamos, esa disputa, ¿no? Si en el terreno de la política más tradicional está la cuestión de la oratoria, de los argumentos, los fundamentos, nuestra forma de dar esa batalla es en términos artísticos, ¿no? Y esto también tiene una particularidad bastante importante en relación a qué lugar tiene la ficción, ¿no? Para nosotros, en ese sentido, la ficción no aparece como algo, como un mundo imaginario de ensueño, sino que la ficción se constituye como una posibilidad de seguirle dando densidad a esa realidad, ¿no? A poder entender esa realidad no como con un único sentido, sino con múltiples sentidos, encontrar esas historias, esos personajes, eso que está, digamos, en el inconsciente o en la cuestión más colectiva y común, que puede romper con esa idea de que porque uno nace en un lugar debe pertenecer y está condenado a tener una historia. Nosotros en ese sentido trabajamos por esta otra idea, ¿no? que la ficción es la posibilidad y de fantasear otra realidad o mostrar qué otras realidades existen. En este sentido también algo que es como sustancial con esto, con la idea de teatro comunitario, ¿no? Aparece esta idea de la comunidad, que nosotros trabajamos con la comunidad. Pero algo que el desarrollo del trabajo de tantos años nos demuestra es que esa comunidad no está dada, ¿no? Un barrio o un grupo de gente puede ser una aglomeración de personas y eso no necesariamente supone un nosotros o una comunidad, sino que para eso esa comunidad necesita ser construida y practicada y ejercida. Ese nosotros necesita constituirse. ¿Y cómo se constituye ese nosotros? ¿No? Bueno, en este sentido se constituye con la acción y particularmente con la acción artística. En la producción es que esa comunidad o ese nosotros toma sentido particular, ¿no es cierto? Como en ese poder hacer en conjunto, en esa experiencia, digamos, de vida conjunta y en este sentido en la producción de ficción, de obras teatrales, es que toma sentido esa comunidad. Bueno, el teatro comunitario justamente tiene esta premisa de que cualquiera puede actuar, cualquiera puede participar, cualquiera se puede sumar. Justamente los que generan las producciones son los vecinos, ¿no? de los distintos barrios, organizados y dirigidos también por directores, ¿no? Digamos, las obras también están pensadas desde ese lugar. Entonces, bueno, en este sentido, nuestra organización tiene estos supuestos centrales, ¿no? El derecho al arte y la forma en que se ejerce políticamente está atravesada por esto que les comento, que tiene que ver con ejercer esta práctica artística. Y es en esa práctica artística que nos interesa constituirnos como nosotros, como comunidad. En ese sentido, los objetivos y acciones del proyecto para lograr esto, ¿no? Digamos, es el de multiplicar la participación y poder justamente restituir este derecho al arte y a la comunidad como productora de ficción, porque otra cosa que también sucede generalmente es que la comunidad aparece como aquellos que van a ver esos espectáculos o inclusive a veces ni siquiera son invitados a poder participar, a considerarse unos espectadores aptos. En este caso, la propuesta de la organización es que se puedan sumar a producir, ¿no? Y en ese sentido, eso es algo que aúna todos los proyectos en la organización, que tiene que ver justamente con que la producción y la acción conjunta es lo constitutivo, digamos.
Y en ese sentido es que el sujeto, el que participa, se constituye a sí mismo como un ser creador, ¿no? Con cierta capacidad creativa para eso, y que se descubre con otros, no es en soledad en su casa, sino que es en ese colectivo. Bueno, dentro digamos, en estos 20 años de trabajo que tiene la organización, como mis compañeros recién contaban, ha sido objetivo siempre generar un espacio de encuentro, ¿no?, para esa producción artística, socializar saberes técnicos, porque justamente tiene que ver con esto de que vamos a aprender, ¿no? Acá hay talleres proyecto que están organizados para que uno pueda aprender. No es que solamente nos juntamos a ver a quién se le ocurre qué cosa, sino que hay profesionales dedicados a trabajar en esto, que se dedican a trabajar en esto hace muchos años. Y por el otro lado también multiplicar la participación de todas las generaciones en la constitución del nosotros. Eso también es una particularidad muy interesante. En la organización tenemos espacio para niños muy chiquitos de 4 años hasta adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, si bien a veces hay actividades que son diferenciadas por edad, hay otros espacios, como inclusive las obras de teatro comunitario, que aunan esas generaciones. Pero en general la organización tiene esta mirada de poder pensar intergeneracionalmente todas las actividades. Todo lo que se desarrolla en el espacio de los Pompas está pensado para todos, ¿no? Bueno, y en ese sentido, también otra cosa sobre la que nos interesaba como trabajar, ¿no?, en este espacio, pensando un poco lo que tiene que ver con cómo se gestiona lo colectivo, ¿no?, que es como esta otra parte de la pregunta. Justamente, ¿cuáles son esos desafíos para la gestión institucional? ¿Cómo hacemos? Ahí pusimos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los interrogantes que estructuran nuestra práctica? Nuestra práctica todo el tiempo está atravesada por estos interrogantes, que ahora los voy a leer, pero que están planteados constantemente como una pregunta y una repregunta que nos mantienen en acción, ¿no? Que no está muerto, no hay una respuesta dada. Siempre estamos como buscando a ver cómo, y de formas que le hemos encontrado, otras que hemos abandonado y otras que queremos seguir profundizando. Bueno, una de estas preguntas más generales, ¿no? ¿Cómo se gestiona lo colectivo? ¿Qué podemos hacer para que la experiencia colectiva se vuelva transformadora? Y cómo romper también con el romanticismo de lo comunitario sin dejar de apostar por lo común. En ese sentido, algunas de las cosas que estuvimos discutiendo también, ¿no?, para traer acá, en parte tiene que ver con, por ejemplo, los espacios de talleres proyecto están pensados en la explicitación de una metodología de trabajo, ¿sí?, que busca que lo colectivo aparezca en el centro. Las preocupaciones, digamos, epistemológicas y pedagógicas es que haya la constitución de grupo, de nosotros, de intereses comunes, ¿no? ¿Qué es lo que el grupo quiere decir y quiere hablar? Y esto no está trabajado como en una clase de filosofía. Esto está trabajado justamente a partir de lo que emerge en las improvisaciones y en distintas disciplinas artísticas, en distintos lenguajes. Y eso requiere de profesionales y directores que estén acompañando esta tarea y sepan mirar a este grupo, ¿no? Que no se trata de, bueno, lo que el grupo quiere desde un modo anárquico, digamos, sino, bueno, cómo podemos ir hilando esas historias, cómo a partir de distintas situaciones que emergen, bueno, se puede ir construyendo esa historia común. Y en este sentido, para esta posibilidad de que estas historias que se cuenten representen a ese nosotros, ese colectivo, se necesita a veces la mirada de ciertas individualidades que tienen esa capacidad de leer eso, ¿no? Porque justamente hay que tener un ejercicio y una formación en encontrar esta cuestión de lo común, que aparece, que emerge, pero que necesita de su trabajo para así ser enunciado. Bueno, también en términos de la organización institucional, nosotros decidimos también conformarnos como una comisión directiva, ¿sí? Como contaba recién Héctor, esa comisión directiva se afianza también con la asociación civil en el año 2009 y en ese sentido también es como políticamente ejercemos en los Pompa, bueno, redundante la política, ¿no? Porque
justamente ahí hay diferencia de trayectorias, diferencia de saberes, diferencia de dedicación de tiempo a la organización, que es mucha. Y dentro de este proceso también hay conducción, ¿no? Ahí tenemos dirección, tenemos distintas actividades, distintos saberes, distintas trayectorias que organizan esta comisión, pero donde también hay una jerarquía, ¿no? También eso responde un poco a esto de la pregunta de cómo no romantizar lo comunitario sin abandonar lo común. Entonces, para nosotros todo el tiempo es un desafío justamente cómo esto tiene que posibilitar lo colectivo. Lo colectivo no es algo, como decíamos antes, que está dado, sino que requiere mucho trabajo y que sobre todo requiere conducción y requiere voluntad política de que así suceda. No es algo que sucede mágicamente y de hecho la sociedad está muy organizada por individualidades, ¿no? O sea, lamentablemente ese es el modo en el que se organizan un montón de cosas de la vida, y ingresar a espacios que apuntan a lo comunitario requiere todo el tiempo una invitación a una transformación. Ahora bien, esta transformación, lejos de ser algo necesariamente romántico, es bastante incómodo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en la vida en general a movernos desde otras reglas, ¿no? Desde el éxito, desde la individualidad, desde querer resaltar, un montón de cosas que tienen que ver con un sistema capitalista que ya conocemos, individualista, y que para entrar en una lógica que da eso vuelta o que intenta encontrar otro camino, se requiere una transformación que también a veces genera mucha frustración, a veces genera mucho cansancio, y que bueno, necesariamente requiere esto, ¿no? de mucha voluntad política también, de continuar. Es un trabajo continuo y que por eso también, bueno, es un trabajo que está muy vivo, porque nunca está del todo resuelto. Creo que hay una más. Bien, entonces, como un poco para ir sintetizando, el objetivo común de nuestra organización es poder generar justamente estas condiciones para que lo grupal sea vivido como una potencia transformadora. Bueno, esto que les comentaba recién, ¿no? Y que esto necesariamente requiere una incomodidad para que atravesemos todos como sujetos para volvernos este sujeto colectivo, ¿no? Esa transformación hacia lo colectivo lleva un costo de todos, de entrega, ¿no? Hay una cuestión de entrega que al mismo tiempo tiene una cuestión de mucho trabajo, pero al mismo tiempo de mucho disfrute, ¿no? Pero que nosotros creemos y que esa es la forma también, transformándose uno o intentando transformarse uno, es el único modo también de poder interpelar o transformar a otros. Fin. no. Sí, se me apaga. No. Pensé que te faltaba una. No. Se apagó y me asusté. Espera, a ver si yo puedo hacerlo. Hay que esperar, ¿no? Que lo ponga. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? Bueno, mientras yo voy a dar un poco la introducción hasta que aparezca la filmina. Ahí está. Bueno, cuando pensamos este taller, lo pensamos a modo de preguntas, ¿no? Que dividir estos 3 bloques en preguntas. Y a mí esta es una pregunta que me gusta mucho porque me la hizo o la remarca siempre nuestra directora del proyecto, que tengo acá a mi izquierda, y me parece que es súper interesante y también tomo un poco el guante de lo que decía Lucy en relación a romantizar un poco la cuestión colectiva, bueno, también romantizar el hecho de cómo gestionar estos proyectos artísticos que muchas veces no son muy atractivos para el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, sin romantizar y sin volvernos capitalistas, digo, sin perder el foco y sin perder el objetivo, sí tenemos que preguntarnos cuánto valen nuestros sueños, cuánto valen nuestros proyectos y de qué manera los vamos a ejecutar en este sistema. Bueno, así muy a modo sintético,
contarles, antes de emprender el proyecto, contarles que esto es un estudio, una especie de estudio de caso, digo, vamos a hablar de nosotros, eso no significa que sea, digamos, que a otra organización le sirva, es lo que nosotros hemos ido moldeando y es lo que por ahora está en funcionamiento y está en permanente movimiento también, porque estamos todo el tiempo repreguntándonos, volviendo sobre lo que nos falta, lo que hay que corregir, lo que hay que mejorar. Pero la organización nuestra se divide en áreas y las áreas son comunicación, lo pedagógico. Dentro de cada área, como bien dijo Lucy, hay jerarquías y hay personas que conducen y adentro hay una conducción general. Bueno, las áreas son la comunicación, lo pedagógico, la gestión, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, la administración y la secretaría, lo que es artístico y producción y la técnica y mantenimiento. Bueno, y puntualmente en nuestro equipo de gestión, lo que nos preguntamos todo el tiempo antes de emprender un proyecto tiene que ver con, una vez que se discute antes de que se discuta sobre el proyecto que vamos a llevar a cabo, se realiza un estudio de mercado, ¿no? A ver, está puesto como muy estudio de mercado, pero en realidad tiene que ver con pensar o con estudiar cuáles son las demandas de esa población, cuáles son las demandas de las personas que habitan ese territorio. Entonces, cuando hacemos este estudio de mercado, pensamos en qué es lo que medimos, ¿no? ¿Cuál es el público? Bueno, qué ofertas hay? Es importante cuando uno trabaja en un territorio, bueno, nada, no caer como en un paracaídas, esta es mi oferta, bueno, empecemos a pensar que no es que no hay nada, y que es un desierto el territorio, sino que hay un montón de otras organizaciones, o mismo el barrio se nuclea y conforma un montón de proyectos. Entonces, pensar cuáles son las ofertas. Cuando hablamos de precio y calidad, en nuestra organización puntualmente, nosotros tenemos como premisa que la calidad no tenga que ver con el precio que se transmite o que la comunidad tiene que pagar, y por eso nosotros estamos permanentemente buscando otras maneras de satisfacer o de llegar, digamos, alcanzar el precio que realmente debería tener y que no está reflejado en lo que paga la comunidad, pero porque también es una convicción y es un objetivo que tenemos nosotros. Que eso no implica que la calidad de los proyectos que nosotros planteamos y la calidad de las producciones que nosotros planteamos tengan correlación con lo que se paga, ¿sí? Por eso se busca y se gestiona justamente para eso. Y por último, que me parece que es muy importante, que es lo que hablamos un poco ayer, que era muy importante, tiene que ver con el impacto del proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿no? Porque uno puede satisfacer una demanda, pero ¿cómo la vamos a satisfacer? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es el proyecto que vamos a desarrollar? ¿Cuál va a ser la respuesta frente a esa demanda que podemos visualizar? La demanda puede ser las propuestas o las respuestas pueden ser múltiples, y de eso surge nuestro proyecto. Nosotros, por eso también hablamos de talleres proyecto o de proyectos en general, porque no tienen que ver con solamente satisfacer una demanda, sino con pensar y repensar, y por eso también cuando pensamos nuestros proyectos se debaten, se ponen mucho y se conversan mucho antes de realizarlos. Bueno, una vez que tenemos el proyecto ya en mente y empieza como a circular, a hacer esta circulación de las ideas, hay un equipo de gestión que está conformado por dos personas que realizan el presupuesto, una persona que escribe el proyecto en general, una persona que se encarga de lo que es los contactos y de generar y de tejer redes, y una persona que también se encarga de generar los contactos con el territorio, y otra persona que se encarga de subirlos, de todo lo que es la parte burocrática, esa parte que no nos gusta, que hay que hacerla igual. Hagámosla, porque los presupuestos están, y si no, se los llevan otros y otras. Entonces, les pido por favor, es una invitación a que esa parte que no nos gusta tanto, porque digo, yo también soy actriz y somos todos acá artistas, y está buenísimo, y nos encanta actuar o nos encanta participar de
de los proyectos artísticos, pero esta pata es muy importante porque si no, no crecen. Y vuelvo a insistir, los presupuestos se los llevan otros y otras. Bueno, buscamos formas de apoyo, ¿no? ¿Qué distintas formas de apoyo podemos conseguir? Bueno, no voy a leer todo, pero tiene que ver con algo. O sea, estas son las formas de apoyo que después, lo interesante de esto es que se transformen en relaciones estratégicas, ¿sí? Lo mismo que hablaba antes en relación al impacto que generamos con ese proyecto que satisface una demanda, bueno, con esto lo mismo. ¿Cómo va a ser a través de estas formas de apoyo, cómo vamos a establecer relaciones estratégicas con aquellas entidades que nos van a dar o nos van a apoyar de distintas maneras? No siempre es económico, ¿sí?, el apoyo, y no significa que sea menos importante. Bueno, eso, no voy a leer el auspicio, la colaboración, el subsidio, el concurso beca y el mecenazgo que un poco había introducido Héctor. Y bueno, esto que dije hace un ratito, después tiene que ver con esto que me había notado que era muy importante y que lo voy a decir ahora en relación a esto de las relaciones estratégicas. Es muy importante también que diversifiquemos los fondos, ¿sí? Esto es algo que también venimos haciendo hace varios años. Es importante que las organizaciones diversifiquen los fondos, que no descansen, digamos, en un solo tipo de relación, ¿sí? Porque no siempre tienen movilidad, no siempre son de la misma manera, ¿sí? Y es mucho más sano cuando una organización no depende de una sola forma de apoyo. Entonces eso ahí como clave, diversificar fondos. Bueno, y en relación a esto, ¿cómo pueden ser estas relaciones estratégicas con el Estado? Bueno, un poco es lo que vivimos en la filmina anterior, a través de las políticas, cómo nosotros nos relacionamos, cuáles son las becas, los subsidios, ¿sí? Las relaciones con las empresas, el sector privado, y que también, bueno, por ahí tiene como un nombre relación de empresas, pero también tiene que ver con la relación con los comerciantes del barrio, cuáles son los referentes, ¿sí? Como es importante esa gestión, y vuelvo a repetir porque no siempre la organización necesita solamente dinero, ¿sí? Muchas veces necesitamos apoyo, necesitamos comunicación, pueden dar otro tipo de servicios, pueden dar, bueno, muchas cosas. La tercera tiene que ver con la relación internacional, que, bueno, con toda esta cuestión de la pandemia fue bastante difícil, pero creo que un poco lo que acercó fue la cuestión de la tecnología, que hace que estas relaciones se puedan dar de una manera más cercana, ¿sí? Y que es importante también dar esa batalla, que las organizaciones ahora, vuelvo a repetir, con este uso de la tecnología, estamos mucho más cerca y podemos generar otro tipo de encuentros. Y bueno, y el último tiene que ver con la cooperación y la colaboración, que también nos parece fundamental y que tiene que ver con tejer redes, ¿sí? entre distintas organizaciones, entre distintos puntos, que también pueden ser, digo, de cooperación y colaboración, también pueden ser de manera internacional, no digo que no, pero es muy importante también a la hora de disputar otros presupuestos, de disputar otras políticas, de disputar otras leyes, es importante nuclearnos en redes. Y después, la última, tenía que ver, que me parecía interesante también nombrar en relación a la formación de estos equipos de gestión, que también es un proyecto. Nosotros lo pensamos de esta manera, porque al pensarlo como nuestro equipo de gestión, pensarlo como un proyecto en sí, nos permite que esté todo el tiempo en juicio o en movimiento, ¿sí? Entonces, todos los años nos proponemos un objetivo distinto, ¿sí? Se realiza el diagnóstico FODA, que no, por ahí a veces, un poco hablábamos también ayer, no es que después con los años uno lo practica ya sin necesidad quizás de escribirlo, pero lo hacemos, ¿sí? Tenemos las reuniones semanales o quincenales donde hacemos balances, cuáles son las tareas concretas, cuáles son las tareas a concretar, cuáles son las realizadas. Se escribe el proyecto de gestión, se revisa, ¿sí? La hoja de ruta, para nosotros clave, importantísimo la hoja de ruta, porque cuando las organizaciones también crecen, está bueno que las empiecen a hacer desde que son pequeñas las organizaciones, pero si no, cuando crecen de pronto
no es lo mismo, y esta diversificación de fondos, si no tenemos bien ordenadas nuestra hoja de ruta, puede ser un problemón. Entonces es importante tener bien actualizado, tener una manera de llevar un orden y de llevar todas estas fechas y postulaciones y rendiciones, etcétera, bien prolijas. Y la organización de los papeles, lo mismo. Digitalizamos los papeles, las rendiciones y las postulaciones, también es importante. Vuelvo a repetir, esto es algo que nosotros ponemos en la mesa de esta trayectoria que hemos tenido como equipo y que es lo que por ahora nos viene resultando, lo que conocemos y que vamos moviendo de acuerdo a lo que la demanda que tiene la organización. Nos faltan muchas cosas, obvio, siempre, y siempre estamos por mejorar y por crecer, pero ese es nuestro desafío, así que los invitamos y las invitamos a que formen sus equipos de gestión, a que gestionemos el arte, a que no nos olvidemos de esta pata, a que luchemos por los presupuestos, por los fondos públicos, privados también, que bueno, eso, que disputemos y que propongamos maneras de gestionarnos estos proyectos que para nosotros forman parte de algo fundamental y tenemos que luchar por eso. Creo que no tengo nada más. No. Ah, ¿quieren hacer alguna pregunta? No, Sí. pero si quieren, pero por ahí si quieren hacer una pregunta antes, o no sé, yo... Sí. Era un micrófono Bueno, muchísimas gracias a las chicas por compartirnos su experiencia. La verdad es que a lo largo igual de festival hemos visto, si bien como decías, Nadia, sí, Nadia y Lucía, es el caso de ustedes específico, a lo largo de la trayectoria de diferentes proyectos, un poco como que las etapas van siendo las mismas, ¿no? Como que los contextos, situaciones son muy particulares de cada proyecto, pero siempre tenemos como esto, ¿no? Como qué importante la comunicación, qué importante que a pesar de nuestros lugares, de trabajadores de la cultura, artistas, referentes territoriales, etcétera, pensarnos desde la gestión y como conocer proyectos como ustedes que nos dan como cuenta de un modelo colectivo sin romantizar lo comunitario. Nos llevamos varios conceptos hoy. Sí nos sirven como referentes, ¿no? Como referentes a todas las personas que quizás están emprendiendo un nuevo proyecto o también para quienes quizás llevamos muchos años trabajando desde la gestión cultural, poder verlo desde afuera como que también a veces ilumina y acompaña y hace sentirse menos solos, solas y soles, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Si hay alguna pregunta en el público antes de continuar con la directora de Las Pompas, Agustina, si quieren, mientras van pensando sus preguntas, yo sí tenía una, y era un poco cuando Héctor nos contaba sobre la trayectoria que había tenido Las Pompas y pensaba cómo era esa vinculación del teatro comunitario o el teatro general con el espacio público, ¿no? Porque ustedes habitaban principalmente las plazas, pasaron por varias, y cómo es esa relación en contraste a cómo fue hacer teatro en la pandemia, ¿no? Como una cosa es estar en el espacio público, que por ahí hay público cautivo que de repente cruza y está viendo teatro, a cómo es luego tener una sede, convocar a ese público para que los vaya a ver, no que se cruzan con ustedes, sino que tienen que llegar hasta su espacio, o cómo es hacer teatro en la pandemia. Bueno, es súper interesante tu pregunta y es como el desafío permanente. También es poder hacer lectura de cómo va variando lo público. En la pandemia lo público dejó de estar en la calle, ¿no? Lo público pasaron a hacer las redes sociales, pasaron a hacer las reuniones de Zoom, y nosotros lo primero que nos propusimos en ese contexto en donde el concepto era estamos aislados, estamos aisladas y aislades, decidimos que nosotros éramos agentes de salud comunitaria y que teníamos que salir a
a restituir este nosotros, aunque sea un nosotros que lo restituyamos desde la fantasía, ¿no? Cómo encontrar, cómo generar esas presencias en la ausencia. Eso fue como el gran desafío que nos propusimos en la primera semana. Entonces decidimos que nuestros escenarios iban a ser los espacios Zoom, Instagram, Facebook, WhatsApp, por eso fuimos y por eso diseñamos todo el proyecto que hicimos, el proyecto con máscaras de cartón, hicimos un recorte de cosas, pero bueno, pasaron muchas cosas. También se pudieron mantener alrededor de 10 talleres, proyectos, 100 niñas conectadas durante la pandemia por Zoom, produciendo con sus vecines. Se hizo un festival que se llamó Niñez con Impaciencia, que fue de una magia infernal, donde en el caso de mi casa yo lo puedo contar porque estaba con mi hija, que fue sumamente emocionante ver abrir las pantallitas de Zoom y a las niñas de la escuela pública, que son con los que trabajamos, que la escuela pública en el sur de la ciudad los abandonó directamente. Fue alucinante lo que les sucedía cuando veían que ese otro que hacía 6 meses que no, las niñas, que fue el gran sujeto colectivo silenciado en la pandemia, pudo verse ahí, ver a sus vecines en esos cuadraditos, fue para nosotros increíble, ¿no? Y esa fue la manera en la que nosotros nos propusimos tomar lo público a través de estos espacios que eran los que teníamos. Los lugares para encontrarnos eran las redes, y después el gran desafío, ¿no? de cómo seguir estando en lo público, a pesar de tener un lugar que tenemos que habitar y mantener y sostener económicamente de 450 metros cuadrados, para lo cual, es un bajón, ¿no? Porque lo que La Peste nos dejó, que es el espectáculo que vamos a reestrenar ahora, está hecha para el Parque Ameguino. El espectáculo que estrenamos en el 2019, que no lo pudimos seguir haciendo, estaba hecho daba la vuelta a la manzana, estaba hecho en las calles del barrio. Lo que empezamos a hacer es buscar estrategias, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que están ahora coordinando el proyecto de adolescentes están saliendo, tomando acá, una de ellas acá hay compañeros que han hecho eso, ¿no? Yendo a las escuelas a buscar a los jóvenes. Nosotros estamos llamando a la gente que participaba de los talleres proyecto históricamente, y seguir yendo al pollero, al carnicero, al que vende, al verdulero, y seguir yendo a convocar y poner afiche y hablar. Esa es una tarea permanente que hace posible gestionar lo público, digamos. Y es una convicción muy profunda, ¿no? Digo, como para ir cerrando por ahí, una de las cosas centrales que tenemos que tener en cuenta, que si no hay convicción política de que esto vale la pena, es imposible de hacerlo. Esto empieza por esa decisión política en donde uno primero tiene que descentrarse y confiar en que crear con otros tiene un poder mucho, no sé, al menos esto hablo casi personalmente, es mucho más poderoso crear con otros que en soledad, y a partir de esa primera decisión política se sale a buscar, se sale a nuclear, se sale a juntar gente, porque creemos en el coro, como esto mismo. Cada uno de nosotros tiene saberes distintos y hay cosas que han dicho los compañeros que yo no las podría decir nunca, y hay cosas que yo puedo decir que mis compañeros no las podrían decir nunca. Y esa potencia que da la diversidad, este fucking sistema nos la quita. Y nosotros estamos peleando por crear otra forma de vivir y de habitar este mundo y esta geografía que nos toca. Por eso creemos que el arte, digamos, si nosotros no podemos nuclearnos para soñar otro mundo, no nos podemos juntar desde la fantasía, desarmar los fantasmas, desarmar las mitologías para crear nuevas fantasías y nuevas mitologías y reconocernos capaces de crear esos mitos, es imposible que podamos cambiar algo de esta realidad. Entonces, básicamente partimos de eso, ¿no? Nucleamos a la comunidad
para eso, para ver qué mitos nos esperan, qué mitos queremos construir y no aceptar la mitología que nos imponen, sino qué mitos, hacia qué mundo soñamos. Y cuando hacemos eso, sabemos que en el marco de un sistema capitalista esos sueños tienen costo. Entonces, tratamos todo el tiempo de ver, bueno, soñamos esto, ¿cuánto vale este sueño? ¿Y cuánto va a costearlo la comunidad? ¿Y cuánto tenemos que salir a exigir al Estado que nos garantice el derecho de soñar? Por eso vamos, y ese es nuestro proyecto. Gracias, hermoso lo que decís. Gracias. Bueno, nada, preguntas, dale. ¿Tenemos por ahí un micrófono? Ahí va. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por todo eso, porque realmente es inspirador, es motivante. Bueno, han habido muchas charlas estos días y hoy también, en donde creo que bueno, todos los que trabajamos en la cultura o en el arte, es como que en el marco de todas estas cosas que bueno, empezó a decir de lo que está sucediendo en nuestra realidad, como que escuchar tantas experiencias en este sentido realmente es como que es un alivio al corazón, así que gracias por ese hacer y por ese compartir también. Y eso en principio y fundamentalmente. Y después es en realidad una curiosidad, me pareció muy interesante también esto de las relaciones estratégicas y me pareció muy llamativo lo que habían contado con respecto a las experiencias de relaciones con el exterior, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué sé yo, por ahí mi experiencia o mi trabajo acá en este barrio, ¿no? Y decís, ¿cómo me conecto con Holanda? ¿Qué le importa a Holanda lo que hago acá? Bueno, y por ahí sí, y por ahí suma un montón. Y me gustaría por ahí que cuenten un poquito cómo es que ustedes generaron esas redes. Me parece una experiencia interesante. Y acá la compa suma otra pregunta. Aprovechando que la tengo acá al lado. Bueno, primero que todo, muchas gracias por todo lo que contaron y dijeron. Yo fui vecina del Parque Pataicio, así que nada, hermoso esto de los pompas. Pero quería como que en cierto punto aprovechar el espacio y también porque como laburante de la cultura y como también como colombiana y adoptada argentina-cuyana, porque yo me considero medio cuyana, entonces quisiera como que cuando se habla de la gestión, hay un actor muy importante acá en Argentina que en el resto de América Latina, sobre todo en un país como Colombia, lo hemos perdido, que es el Estado. El Estado como ese que te garantiza la cultura como un derecho humano, cosa que me pareció hermosa cuando lo dijiste. Entonces, aprovechando el espacio, yo quisiera que ustedes también profundizaran en qué es lo que le puede suceder a los pompas si perdemos estos fomentos de cultura. ¿Qué es lo que le puede pasar a la comunidad de Parque Pataicio si se pierden esos fomentos de cultura? Si los dejamos perder, porque me parece que también hay una responsabilidad por parte de todos que somos parte de este enorme y hermoso país que es Argentina y de este continente tan americano, ¿sí? De defender esos fomentos, esos lugares y sobre todo porque estos lugares tienen una cualidad que para mí es muy importante y es que reconstruyen tejido social, ¿sí? Los mantienen, los sanan y siento que hoy en día si algo nos demostró la pandemia era qué importante era la cultura y qué importante es el arte y qué importantes son los espacios que ustedes están proponiendo. Entonces como que esa es mi pregunta. ¿Quién quiere? ¿Le doy? A mí me parece que primero esto, contesto a ella y ahora te sigo con vos. Me parece que esto que estás diciendo, me parece que lo más importante es cómo nosotros desarrollamos una tarea pedagógica con la comunidad en ese sentido, en esa dirección de entender de que nosotros formamos parte del Estado de alguna manera y que tenemos que exigir al Estado que eso nos corresponde y que no sirve que cada uno exija en soledad, que tenemos que constituirnos como una voz para poder reclamar y defender esto. Si no existen esos subsidios, que es un poco lo que decía Héctor en el comienzo sobre esta ley que pretende
de financiar profundamente la cultura y por lo que hay que pelear para que esto no suceda y que hay que lograr que esta Cámara de Diputados lo trate con la seriedad que corresponde. Si estos fondos no existen y nada, es complicadísimo, es muy complicado. En este momento nos está pasando que estamos medio sueltos. Nos ha pasado durante mucho tiempo estar sueltos y nos cuesta muchísimo más. Se vuelve muy cuesta arriba hacer esto. Y además no corresponde, porque si eso no sucede, tenemos que transferirle el costo a la comunidad, el gran costo. Hay parte del costo que se le transfiere a la comunidad, pero si le transferimos todo el costo, no podemos hablar de derecho. Tenemos que hablar de servicio. Y entonces ahí estamos hablando de un Estado que por lo menos desde Pompa no es lo que nosotros queremos del Estado. Queremos garantizar derechos, no queremos que el Estado sea una empresa que distribuya servicios. Entonces, bueno, ahí está como el punto, ¿no? A ver, Agus, yo quería decir algo con Sí, por respecto favor. a eso también, a la función y al rol del Estado que buscamos, ¿no? Cuando Agus dice que nosotros también somos el Estado intermediando, porque ahí en el territorio, por ejemplo, vemos que están las empresas del Distrito Tecnológico, que son las grandes ganadoras de esta pandemia, y la verdad que no trabajan en comunidad. Y tratamos de llegar a ellos, pero los vemos cerrados. Y en esta función público-privado, que también nos venden como que podemos nosotros desde el llano articular con ellos, si no existe el Estado, no. Evidentemente vemos que no, así que sí, en ese sentido somos parte del Estado también. Y la primera. Bueno, esos contactos se fueron desarrollando, en realidad con Holanda fue a partir de una formación que hice yo con un festival internacional, que conocí a una holandesa que vino a ver el proyecto y alucinó, y ella era coordinadora de una carrera de pedagogía teatral en la Universidad de Utrecht, y lo que les interesaba, bueno, que está bueno, que tiene que ver con esto que hablamos de la calidad. Esa formación era una formación Lecoq, que es una pedagogía teatral carísima para pocos, que nosotros lo que hacemos, digamos, yo esa formación la hice para trabajar con la comunidad, porque es un lenguaje, es un código pedagógico que es sumamente popular, aunque sea muy caro. Los franceses han desarrollado grandes estrategias pedagógicas en materia de teatro que permiten que mucha gente de distintos idiomas y de distintas culturas puedan laburar juntas. Y bueno, a partir de ellos no podían creer que eso pasara, digamos, ¿no? Que eso que era tan de élite sucediera digamos, se diera clase de máscara neutra, de máscara larvaria en una plaza. No lo podían creer. Entonces empezaron a mandar estudiantes durante casi 6 años, vinieron estudiantes de la carrera del profesorado de la Universidad de Utrecht en su tercer año, que es como su año de graduación, a hacer su práctica durante 4 meses a Pompas. Entonces, en un punto es una relación estratégica que establecimos y qué sé yo, pero después empezó a ser un poco extraccionismo cultural. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces, nada, es una gran trampa que nos tiende nuestro país, nuestro continente conquistador, y tenemos que aprender a ver cómo establecemos esas relaciones. Después sí pudimos con Portugal, que también pasó algo parecido. Una compañera publicó un libro, está en una maestría y qué sé yo, pero bueno, pudimos armar un festival que hicimos el año pasado que se llama Latitud 40, y ahí pudimos establecer ya vínculos con ellos. El Estado portugués financió este festival que se organizó desde Pompas. Y bueno, y ahí ya hay otra relación. Bueno, pero Portugal es el país pobre de Europa. Entonces, bueno, nada, esas cosas, ¿no? Pero estuvo buenísimo porque eso nos... Supo ser imperio, pero... bueno, pero eso nos permitió nuclear, financiar, conseguir fondos para juntar gente de Colombia, de México, de Ecuador,
de Brasil, de España, y fue sumamente interesante. Entonces, sí, que necesitamos esas relaciones internacionales, tejer, porque también necesitamos primero saber qué pasa en otras geografías, porque también si no nos quedamos autistas, ¿no? Y creemos, no solamente en otras geografías afuera, sino que pasa en Berazategui, digamos. Por eso está buenísimo esto de crear redes. Nosotros, lo dijo también Héctor al principio, ¿no? No nacimos de un repollo, nacimos de una voluntad política de compañeros de La Boca, de Barracas, que decidieron que esto continuara y a su vez, formamos parte de una red nacional que está inscripta en una red internacional. Entonces eso también en esto de las relaciones estratégicas, también es necesario, porque si no, no impactamos, si no nos quedamos nosotros con nuestro proyectito creyendo que somos geniales, y como nosotros y nosotras y nosotres hay, ¿no? Ustedes ya lo están viendo y lo vienen viendo, hay mucha gente trabajando. Por eso agradecemos que este festival acontezca, ¿no? Para poder dar visibilidad, para nuclear todas estas experiencias de la sociedad civil, que seguramente, por ahí no lo veamos nosotros, pero seguramente es algo de la política que viene, ¿no? Hay algo de estas organizaciones de la sociedad civil que están tomando potencia, que hay que escucharlas, que hay que nuclearlas, que hay que juntarlas. Eso. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, Uri. Hola. Una preguntita más. Si querían hacer alguna mención por ahí un poco más específica respecto de esta ley que está por perder estado parlamentario y que está en tratamiento, está bueno aprovechar justamente el momento y el lugar, más allá de que hay poca gente hoy acá, que yo creo que no es casual, también me parece un buen momento para comentar que tuvimos muchísima difamación en las publicaciones de festival de este año por parte de cuestiones homofóbicas de otro tipo, sobre todo en las pautas que hicimos en Facebook, y nos parece que hay todo un movimiento muy peligroso, muy intolerante, muy horrible, que está creciendo y que, bueno, justamente me parece que vienen por la cultura. Así que, nada, quería comentarlo y también hacer que charlemos un poco respecto de los de esta ley y también de qué legislación se necesita, porque de alguna manera la forma o la intención de estar en este espacio, que es un espacio de poder político tan importante, es empezar a plantear la necesidad de una ley de emergencia cultural y de empezar a discutir cómo hacemos para hacer eso desde abajo hacia arriba, como decía Celio el otro día en la charla. Así que si podemos profundizar un poco en lo de la ley, buenísimo. Qué bueno, gracias Uriel por hacer mención a eso, y sí, me parece que el acento también vale ponerlo acá, hoy, y con respecto a esa ley que decís, contar un poquito más. Bueno, es una ley que se promulgó en el año 2017 y era por 5 años. Financiamiento de la cultura en general, del cine en particular. También vimos que hace una semana reprimieron manifestaciones de cineastas que venían a reclamar también por ese presupuesto que se necesita para hacer cine. Así que nosotros, como también hacedores culturales y a nivel federal, porque nosotros estamos diciendo cómodamente, tenemos la oportunidad de venir acá al Congreso, estar a pocas cuadras, pero es una ley que financia la cultura en toda la extensión del país. O sea, la cultura pensada de esa manera nos da también soberanía. Soberanía en el sentido de generar nuestras propias políticas, nuestros propios pensamientos de cara al mundo, a la región. Estamos en un contexto internacional que necesitamos unirnos más con los parecidos, necesitamos sentirnos más latinoamericanos, y todo eso se va a dar con el financiamiento propio. Nadie nos va a venir a poner la plata para que contemos nuestras historias. Lo que estamos viendo es eso, ¿no? Un avance de las plataformas sobre el negocio
del cine, en particular, que es la ventana al mundo, donde podemos contarnos, donde podemos vernos, reflejarnos y llegar de alguna manera más rápidamente al exterior, al otro. Y es una batalla, la cultural, que es la gran batalla que venimos dando y que la tenemos que poner hoy por hoy sobre la mesa. Eso se vence este año, se vence a fin de año, una ley que fue por 5 años, y creo que esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que nos representa como ciudadanos, la de diputados, y a las provincias, la Cámara de Senadores tiene la responsabilidad de fomentar y de realizar una ley que perdure en el tiempo, que no tenga fecha de vencimiento. Y depende de nosotros también, de la movilización popular, de la organización social, de generar de abajo hacia arriba esas necesidades y esos cambios políticos. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Un comentario? Uri, le acercas el... Bueno, gracias por la presentación de ustedes. Yo los conocí el año pasado y desde el año pasado vengo acompañando la programación, las redes sociales, que el trabajo que hacen es fantástico en territorio. Y mi comentario va porque incluso Uri dijo que tuvimos una charla, un conversatorio de apertura con Célio Turino, con Diego Benavid. Y Célio Turino, que fue el creador de Puntos de Cultura en Brasil, justo estaba diciendo que, y Uri también citó ayer, que ahora en este gobierno que tenemos en Brasil conseguimos, porque el gobierno quería sacar un montón de subvenciones, ¿no?, de plata para la cultura, y lo sacó de hecho, pero igual, pese a todo, pese a la pandemia, pese al presidente y etcétera, las organizaciones sociales y las organizaciones culturales consiguieron hacer un proyecto más grande y más democrático todavía, que fue la ley Aldir Blanc, que se dice allá, que fueron, no sé, 60 millones, no me acuerdo más o menos. ¿Cómo? 600 millones de dólares distribuidos para grupos comunitarios que trabajan en territorio y todo. Entonces, nosotros no sabemos lo que va a venir y tenemos que organizarnos desde ahora, y yo creo que esa organización que va a hacer que seamos más fuertes y que podamos hacer cosas semejantes a lo que está pasando en Brasil también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, quizás hay como algunas reflexiones finales como para ir cerrando, porque tenemos otro hermoso módulo a continuación el de las pompas, y un poco así como manera de reflexión en línea a todos los comentarios que han hecho las compañeras, los y les compañeros, es un poco eso, ¿no? Como pensar la potencia que tienen estos espacios del encuentro, que no suelen ser funcionales a gobiernos como Colombia, como Brasil, y por eso siempre la cultura es como la más desfinanciada, y la educación a lo largo de toda nuestra región, ¿no? Como decía la compañera colombiana, que adhiero, también a la nacionalidad, ese valor que tiene Argentina en este momento, quizás con un gobierno un poco más compañero, en este sentido de políticas públicas que realmente abracen todas estas diversidades de proyectos, pero ver que realmente es como el encuentro y el poder pensarnos, reunirnos y reflexionar en torno a todo este trabajo que llevamos en los territorios, lo que realmente permite que suceda como en Brasil, que a pesar de lo que están viviendo, porque realmente es bastante terrorífico, pueden aún así como seguir, obviamente sin avalar la ausencia del Estado, porque corresponde que sea quien él que ocupe estos vacíos y fortalezca todos estos proyectos, pero bueno, saber que podemos seguir ficcionando, como decía Lucía, y que
no nacemos con una historia, sino que también podemos crear nuestras propias historias y que son muchísimas, que son infinitas. Entonces, bueno, eso, gracias por compartir, por alentar el fogón y seguir activando esos fuegos que hacen que podamos estar aquí y inventando, creando, y a través de ese encuentro podamos seguir resistiendo, porque quizás esa es la palabra que un poco nos acompaña constantemente en la autogestión, ¿no? Bueno, agradecerles infinitamente y bueno, ya seguirnos encontrando, a quienes nos acompañan a través de las redes, del canal de YouTube, a quienes vinieron hasta acá, como dije al inicio, desafiando este clima. Les agradecemos un montón y les invitamos a seguir toda nuestra programación. Hemos venido de varios días con diferentes actividades de formación, conversatorios, compartiendo con diferentes proyectos latinoamericanos, que también súper enriqueciéndonos de esas experiencias. Y mañana tenemos la segunda jornada del festival, también les invitamos. Vamos a estar de manera virtual, así que se conecta desde diferentes regiones de la Argentina, de Colombia, Brasil, Chile. Así que bueno, les esperamos por ahí de 1:30 a 16:30. Sí, bueno, 13:30, ¿no? Desde las 13 la inauguración. Eso. Y bueno, les invitamos ahí y a seguirnos en las redes, porque también es una forma de acompañar todos estos proyectos, ¿no? Como fortalecernos también desde lo virtual. Y bueno, les esperamos por ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los Pompa Petrillazos, en sus 20 años, mañana, ¿no es cierto? Sí. Ahí estamos por cantar el feliz cumpleaños. Y gracias, por supuesto, a Jenny Hurtado Giraldo.